muchísimas gracias por haberse incorporado a esta gratísima conversación que vamos a tener con el embajador Santos. Bienvenido Venezolanos TV, que es la que organiza esta actividad. Es un canal digital promovido, animado por Francisco Fernández Galán, Patricia González, Rafa Fernández, Pedro Cabrera, John Gómez, Guido Briceño, Andrés Lichberg y una buena cantidad de colaboradores con los cuales estamos muy agradecidos. Para la organización de esta actividad recibimos una colaboración muy grata de algunos amigos muy queridos, entre ellos Fabio Andrade, la señora Liliana Bedoya de la Embajada, que es realmente una mujer sumamente competente, y el embajador Carlos Vecchio, también el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, nos sirvió también de intermediario para que esta reunión fuera posible. Y esta semana tuvimos una reunión con Vecchio de este mismo tenor, una conversación virtual con Vecchio, y él nos encomendó de una manera muy intensa que saludáramos de su parte al embajador Santos y le reconociéramos aquí en público al embajador Santos toda su solidaridad personal con Venezuela y con la embajada venezolana en los Estados Unidos, que Vecchio dice que el embajador Santos es una especie de protector de nuestros intereses aquí en los Estados Unidos. También se excusa de no estar en esta reunión el embajador Gustavo Tarre Briceño en la OEA. Me llamó hace un ratico para decirme que le salió una reunión urgente de sus compromisos en la OEA, pero que él quería hacerles que por favor le hiciera saber al embajador Santos la alta estima en que él y su equipo lo tienen. Bueno, esta reunión les hemos organizado como un homenaje al pueblo y al gobierno de Colombia. Los venezolanos sabemos que ser agradecidos es algo demasiado importante. El aluvión de refugiados venezolanos en Colombia le ha creado un desafío realmente poderoso a la sociedad colombiana, pero los colombianos han reaccionado como se esperaba de un país hermano, se han reaccionado con una gran solidaridad, con esa fraternidad gran colombiana de la cual el libertador Bolívar pues, es el gran precursor. De tal manera pues que este homenaje al presidente Duque, al pueblo colombiano a través del embajador Santos, es un compromiso, es una obligación que tenemos los venezolanos, porque la actitud de nuestra gente colombiana ha sido realmente paradigmática y nosotros tenemos que resaltarla. Yo cada vez que me toca hablar o escribir sobre el asunto, por ejemplo, el próximo 30 de marzo, American Community Center, la ONG que preside Fabio Andrade, me invitó a dar una conferencia sobre las relaciones históricas entre Venezuela y Colombia, y siempre que me invitan a hablar de este tema o que tengo que escribir en editoriales de Bienvenidos Venezolanos TV o en mi artículo del Nuevo Herald de toda la semana, siempre que tengo que hablar de este asunto digo lo mismo, que es que no hay ninguna razón ni política, ni cultural, ni histórica, ni demográfica, ni geográfica, ni de ningún tipo relevante para que Colombia y Venezuela sean dos países distintos que tienen las mismas costumbres, la misma religión, la misma lengua, la misma historia, comparten la misma geografía. Es decir, el destino inexorable de Venezuela y Colombia es terminar en algún momento luminoso de la historia siendo un solo país. Y eso es algo que nosotros lo llevamos profundamente en nuestro corazón. Entonces, a través de esta conversación entonces con el embajador Francisco Santos, nosotros queremos rendirle este pequeño pero muy sentido y muy querido homenaje a nuestros hermanos colombianos. El embajador Francisco Santos es un colombiano y un latinoamericano de lujo. Le tenemos una gran admiración. Todos nosotros, y yo personalmente le tengo una gran admiración, es un líder político y académico de alto vuelo. Realmente que una reunión con él es un asunto de gala. Pero no le voy a robar a Fabio el placer de presentar al embajador. Entonces voy a dejar con ustedes a Fabio Andrade, presidente de American Community Center, un queridísimo amigo, para que presente al embajador Francisco Santos. Gracias, Alex. Gracias, Pedro. Gracias, señor embajador. Para mí es un honor estar esta tarde con nuestros hermanos venezolanos y tener el honor de presentar a uno de los hombres que yo admiro mucho al lado del presidente Álvaro Uribe Vélez,
que es nuestro ex vicepresidente de la mejor presidencia y vicepresidencia que tuvo Colombia entre el año 2002 y 2010. Es un honor nuevamente, Alexis, como hemos trabajado desde que ustedes llegaron aquí al sur de la Florida y hemos trabajado mano a mano. Y cuando me mencionaste de esta actividad, nada más que un placer colaborarles y seguir trabajando juntos en tantas las causas que tenemos, que son en muchas partes muy, muy comunes. El vicepresidente Santos fue vicepresidente de la República de Colombia el 2002-2010 bajo la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez. Fue un trabajo extraordinario que lograron unas metas que hasta el momento no han sido alcanzadas ni serán alcanzadas por muchas personas en todos los aspectos económicos, financieros, en los aspectos de seguridad nacional y de relaciones internacionales. El vicepresidente y embajador Santos también fue candidato a la alcaldía de Bogotá en 2015 por el Centro Democrático. El vicepresidente Santos fue una persona que fue secuestrado por Pablo Escobar y estuvo 8 meses en cautiverio, y ahí fue cuando, después de esta actividad, el presidente Uribe lo invitó a ser parte de su fórmula presidencial. El vicepresidente Santos, embajador Santos, en los 80 manejó uno de los periódicos más importantes de Colombia, el periódico El Tiempo, y también fue director ejecutivo de la parte internacional de relaciones de la Universidad Central y la Universidad Javeriana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Nació el 14 de octubre de 1961 en la ciudad de Bogotá. Es casado con María Victoria García y sus 4 hijos, Benjamín, Gabriel, Carmen y Pedro. Completó sus estudios en los Estados Unidos, en Kansas, en la Universidad de Texas, y se ganó sus títulos en journalism, en comunicación, periodismo, perdón. También fue reconocido con el premio Neyman Fellow de la Universidad Harvard y ganó el Paul Harris, la medalla Paul Harris en 1903, la mejor distinción que ha dado el Club Rotario Internacional. En nombre de todos los colombianos que saludamos, que nos acompañamos, les presento a nuestro señor embajador Francisco Santos. Pues queridos amigos venezolanos, doctor Fabio, de verdad es un placer para mí poder representar al gobierno colombiano y a la sociedad colombiana, porque es algo que tiene que enorgullecernos a todos lo que Colombia está haciendo y seguirá haciendo por los hermanos venezolanos. Es un honor representar el gobierno del presidente Duque, que tomó una decisión políticamente llena de coraje, humanamente llena de amistad y cariño y solidaridad, e históricamente única al haber adoptado el sistema de protección o haber abierto las puertas a la migración venezolana y la legalización de toda la migración venezolana que ha llegado por el desastre económico, político, social y en seguridad que ha generado la revolución bolivariana del siglo XXI, o como se le quiera llamar a esa universidad de cómo no se debe gobernar y cómo no se puede gobernar un país. Pero déjenme les hablo un poco sobre esta historia, porque es que muchos jóvenes en Colombia, en Venezuela y aquí en Estados Unidos no se acuerdan la historia de Colombia y la historia de Venezuela, que es riquísima, que empezó como un solo país con la Gran Colombia, que hoy estaría celebrando los 200 años de creación, donde Colombia, Venezuela y Ecuador eran una unidad territorial, una unidad política que 10 años después se separaría y que como bien lo escuché hace unos minutos, lo ideal sería que volviéramos a hacer lo que fuimos hace 200 años, porque no nos separa la cultura, no nos separa la geografía, no nos separa la vocación económica. Lo único que nos ha separado durante muchas de estas décadas ha sido un imaginario equivocado y a veces unos políticos que no han entendido que esta región y que lo que nació hace 200 años como un solo país debería seguir existiendo, o por lo menos tener, y lo tengo yo, el sueño de que pudiera volver a ser una realidad. Esa Gran Colombia que se separó en el año 2000 y que pues se creó Ecuador, creó a Colombia,
y creó a Venezuela. Pues ha tenido vasos comunicantes históricos a lo largo y ancho de nuestra historia. Y entre Colombia y Venezuela no es sino hablar de los 60s o de los 70s, cuando cientos de miles de colombianos en los 60s, 70s, 80s y 90s migraron a Venezuela y allí lo recibieron con los brazos abiertos. Migraron a Venezuela en busca de un futuro mejor. Allí tuvieron un futuro mejor y hoy desafortunadamente muchos de ellos han regresado y han regresado no desafortunadamente sino por las razones por las que regresan, por la destrucción de Venezuela. Y nuestros hermanos venezolanos han tenido que llegar a Colombia a sobrevivir, a alimentarse, a curarse, porque lo que es triste decir es que hoy en Venezuela no hay alimentos, hoy en Venezuela no hay medicamentos, hoy en Venezuela no hay la más mínima posibilidad de sobrevivir con dignidad como debería ser en un país tan rico como es Venezuela. Desde que yo llegué a esta embajada, pues el tema de Venezuela ha sido un elemento instrumental y fundamental en la política frente al gobierno de los Estados Unidos. Con el embajador Vecchio hemos trabajado constantemente de la mano. Y déjenme les cuento una anécdota que habla exactamente de cómo Colombia y Venezuela están así íntimamente ligados como hermanos gemelos. Al sacar Colombia el TPS de Venezuela, o para los venezolanos, inmediatamente el Departamento de Estado llamó a todas, digamos, a todas las instancias que necesitaban aprobar el TPS aquí en Estados Unidos y lo apuraron. Y creo que haber sacado el TPS en Estados Unidos en 50 días, que es una, digámoslo así, es una decisión histórica en términos de velocidad, pues una parte fundamental de que haya sido así de rápido fue por la decisión de Colombia de haber tomado exactamente esa misma decisión unas pocas semanas antes. Y eso habla de que nuestro presente, nuestro pasado, como les dije, y nuestro futuro siguen siendo uno. Y por eso la crisis en Venezuela es una amenaza existencial para Colombia, para la democracia colombiana, y por eso la solución del problema de Venezuela es instrumental para el bienestar del futuro de los colombianos. Y esta decisión de asumir con realismo, con generosidad, o como bien lo expresó el presidente Duque en una frase tan bella que se la dijo a Time, que es que no hay que ser rico para ser generoso, no hay que ser rico para ser solidario, no hay que ser rico para amar al hermano, que expresa exactamente la dimensión de esta decisión. Pues es una decisión que también representa una gran oportunidad para Colombia. Y la representa porque el crecimiento económico de Colombia en los próximos años va a requerir también de muchísimos trabajadores venezolanos. Es más, les doy un ejemplo. La cosecha de café de Colombia del año pasado, si no es por la mano de obra venezolana, seguramente no se habría recogido en toda su integridad. El crecimiento de la industria avícola en Colombia, si no es por el empleo de hermanos venezolanos, no se habría dado como se dio hasta antes de la pandemia. Es más, Colombia, que hoy es vista como la última frontera agrícola del hemisferio occidental y que está empezando a generar inmensas inversiones que deben llegar en los próximos 5 años en materia agrícola. Colombia pues va a necesitar de una mano de obra, de unos trabajadores bien remunerados, de unos trabajadores que van a contribuir al crecimiento económico, porque desafortunadamente, como ha pasado en todo el mundo, nuestro campo se envejeció, los jóvenes migraron a las ciudades y hoy en día nuestro campo va a necesitar mano de obra experimentada y no experimentada para lograr ese crecimiento. Y el futuro de Colombia, no nos digamos mentiras, es agroindustrial. Tenemos más de 80 millones de hectáreas, es decir, cerca de 140
40 millones de acres en la Orinoquía, en lo que llamamos la altillanura. Tenemos una región del Magdalena Medio y de toda la periferia del río Magdalena que debe ser inmensa productora de alimentos. Tenemos nuestra costa Caribe, donde estamos trabajando un proyecto para lograr exportar pollo a los Estados Unidos, unas posibilidades de exportaciones de por encima de por lo menos $1.000 millones, con la necesidad de 20,000 empleos directos y 100,000 empleos indirectos. Es decir, esto apenas está empezando, y el hecho de haber reconocido que esta hermandad entre Colombia y Venezuela debe tener una mirada distinta y una dimensión distinta a la migración y darle ejemplo al mundo, porque es lo que el presidente Duque hizo, pues ha logrado, deja también como posibilidades un inmenso espacio de crecimiento económico al integrarlos a la economía formal, que de eso se trata este TPS. Pero nada de esto puede ocultar la razón por la que estamos acá. Sí, la hermandad es un principio bello. La generosidad es con la migración y esa solidaridad es hace parte de una calidad humana y política que el presidente Duque deja en claro. Pero nada de esto estaría pasando si no tuviéramos la dictadura de Nicolás Maduro al lado, si no tuviéramos la destrucción del país más rico del continente en apenas 2 décadas, y si no tuviéramos la amenaza de que eso pueda trasladarse a otras regiones del continente. Lo que toque en el continente ese mesianismo socialista lo va a destruir. Y por eso aquí toca seguir trabajando día y noche para lograr que en Venezuela se den unas elecciones libres, transparentes, con condiciones en las que pueda participar cada uno de los venezolanos, y elecciones presidenciales, que es lo importante, en la que cada uno de los venezolanos que vive en Venezuela o en el exterior pueda votar, en la que cada voto cuente, porque ese debe ser el objetivo final de todo esto que estamos haciendo y de lo que nos reúne. Y ese es el trabajo con el que estamos, o el trabajo que estamos haciendo de manera conjunta con el embajador Vecchio. Yo creo que una tercera parte de mis funciones son de la mano de él o con él. Hemos hablado con los embajadores, casi todos los embajadores de la Unión Europea sobre Venezuela y sobre el problema que genera la presencia rusa en Venezuela en todo el continente. Hemos trabajado con el embajador Vecchio en lograr que la atención de Venezuela siga siendo un tema prioritario aquí en Washington, porque desafortunadamente Washington tiene una memoria muy corta y a veces se olvidan de los problemas o los minimizan y resulta que quienes sufrimos las consecuencias somos nosotros. Entonces, yo sí creo que este reconocimiento que ustedes le hacen al gobierno, al presidente y a la sociedad colombiana es algo que agradecemos inmensamente, pero también es algo que debemos dejar en claro, que de nada sirve si no logramos solucionar el problema de Venezuela. Ese debe ser, y esa debe ser la prioridad fundamental de todos los que estamos acá, de Francisco Santos como embajador en Estados Unidos, de cada uno de ustedes desde el lugar donde estén, porque si eso no se da, podemos abrir todas las puertas que queramos en toda América Latina y el problema seguirá siendo mucho mayor y mucho más grande que la solución temporal de darle esta protección a los migrantes. El cáncer hay que curarlo. El cáncer se llama Maduro. El cáncer hay que erradicarlo. El cáncer se llama el populismo del siglo XXI. Ese cáncer
que acabó el país más rico del continente lejos. Es un cáncer que no podemos perder de vista. Ya tiene unas metástasis, tiene amigos en el resto del mundo que quieren que haga metástasis y quieren destruir otras naciones del continente, pero gracias a amigos como ustedes, gracias a estos espacios que nos permiten fortalecer esta unidad que se necesita para luchar contra esa desgracia que es el populismo del siglo XXI. No nos dejará fallar en esta histórica, en este histórico trabajo de salvaguardar la democracia, de salvar Venezuela, de salvar a los venezolanos y de permitirles algún día, esperamos que sea muy pronto, regresar a ese bello país que el señor Chávez y el señor Maduro destruyeron. De verdad que muchas gracias por este homenaje y tengan la certeza de que no descansaré yo personalmente hasta que pueda ver con tranquilidad que la democracia, la verdadera democracia, ha regresado a Venezuela. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias. Fíjense, ya tenemos varias preguntas aquí. Hay una primera que tienen que ver con la regularización de la situación migratoria de los venezolanos. ¿Les permitirá ejercer como profesionales libremente y sin reválida? Y otra que tiene que ver con el tema de ese profesionalismo de los venezolanos, si hay algún proyecto para integrar en algunas asociaciones a los profesionales calificados que hayan emigrado a Colombia. A ver, lo primero que quiero decirles es que el TPS es el principio. Y es el principio de una, digámoslo así, de un trabajo por partes que van a necesitar que pasen muchas cosas para que esto se convierta en una realidad. Lo primero es el proceso de regularización, que va a durar 2 años, o sea, este año y el próximo, donde esperamos que el 1.8 millones de venezolanos que están en Colombia tengan, digamos, su tarjeta de protección o su tarjeta, digamos, de lo que llaman aquí el Green Card de 10 años que les permita trabajar, etcétera. Y que les permita, pues, digamos, tener esa identificación y esa integración al sistema formal de la economía colombiana. En algunos sectores no se va a necesitar. Usted como administrador de empresas, usted como contador, si usted conoce todos estos temas, en muchos sectores no se necesita. Hay otros en los que sí se va a necesitar. 1, derecho. 2, medicina. Y ahí se va a necesitar una legislación especial que facilite 3 cosas. Primero, reconocimiento de títulos de universidades similares en Colombia con un procedimiento rápido y quizás, no sé si con una examinación o un examen rápido que facilite ese paralelo de conocimientos. 2, las tarjetas profesionales que se necesitan para algunas, digamos, para algunos cargos van a necesitar un sistema de homologación muy rápido, que eso ya es más una medida, digamos, una medida administrativa que también hay que empezar a tomar. Y tercero, y creo que yo creo que es lo más importante, es generar las condiciones o generar los espacios para que muchos de estos profesionales puedan entrar a ocupar sus espacios en la economía formal colombiana. Por ejemplo, si usted es médico y si usted va a un municipio de menos de 10.000 habitantes, inmediatamente le dan su certificación de educación o de posibilidad de actuar, obviamente, de ejercer como médico en alguna de esas ciudades, y tendrá que quedarse 3 o 5 años. Hoy no tenemos médicos en ciudades pequeñas. Es más, hoy ya está pasando eso. Cuando uno va a pequeños pueblos, ¿quién es el médico del pueblo hoy en día? Pues es un médico venezolano. Entonces, nuevamente eso es entrar a regularizar algo que ya el mismo mercado se ha encargado de crear. Y ahí es donde está la urgente necesidad de hacer políticas públicas aceleradas
que faciliten que esta adaptación, que en muchos casos ya se ha dado, quede totalmente legalizada. Hay otros instrumentos. Les doy un ejemplo. Hace unos días estaba yo hablando con el DFC, el Development Finance Corporation, y les dije, mire, van a venir muchas empresas agrícolas, ¿por qué no dentro del crédito y como parte de la ayuda de Estados Unidos a Colombia cambien, digamos, un poco de tasa de interés o algo o mucho de tasa de interés a cambio de que la empresa tenga un 20, un 25, un 30% de venezolanos empleados? Y les sonó la idea. Entonces, uno puede generar ese tipo de mecanismos que faciliten crecimiento económico, empleabilidad, y el mismo mercado se va a encargar de absorber muchos de estos profesionales. Lo bueno es que no hay un problema de cultura. Tenemos la similitud cultural facilita esa asimilación, y simplemente es la adaptación, digamos, pues ya de la legislación y de la homologación de títulos para que puedan ejercer, sobre todo en profesiones donde esto es absolutamente indispensable. Esa es la siguiente etapa que debe darse, entendiendo pues que de todas maneras va a haber una reacción por parte de ciertos sectores de la sociedad colombiana que podrán ver esto como una amenaza a su empleabilidad, pero lo que sí es cierto es que Colombia necesita más ingenieros, más médicos, necesita más científicos, y en ese sentido pues la migración también puede, no también, sino puede y debe aportar a ese, digamos, a esa generación de conocimiento en Colombia que es vital, que es necesaria y que mejora la calidad de vida de todos los colombianos. Gracias, embajador. Fíjese, hay una pregunta acá, dice que si usted ha conversado con la alcaldesa Claudia López sobre su posición, digamos, con respecto a los venezolanos en Bogotá, y cuál es su opinión o su posición al respecto. Me puedo meter en líos por esto que voy a decir, pero me parece una vergüenza. Parece una vergüenza lo que hizo la alcaldesa. Me parece una vergüenza que una persona que se ha presentado como el gran símbolo de la inclusión excluya de esa manera a toda la población venezolana que hay en Colombia y en Bogotá en general y en Bogotá en específico. Me parece que la alcaldesa debería disculparse con la población venezolana, debería disculparse con el país por esa actitud xenofóbica. No he hablado con ella, pero sí deja mucho que desear lo que ella dijo, lo que ella hizo, y si fuera tan incluyente y tan ¿cómo decirlo?, tan abierta como aparenta serlo, debería pedir perdón. Hace unos días estuve con una persona de un centro de pensamiento acá muy importante de izquierda de los Estados Unidos, y me decía, yo no puedo creerlo, que una mujer que es gay, que es parte de una población que ha sido excluida, que soy alcaldesa y representa, en vez de mandar un mensaje de inclusión como ella lo ha debido hacer, haya generado un mensaje de exclusión como lo hizo. Su mensaje xenofóbico, repito, es una vergüenza para todos los colombianos. Ese embajador, por aquí preguntan que hay una preocupación por las amenazas hacia la democracia colombiana de parte de Cuba y de Venezuela. Un poco queremos saber su opinión, ¿cómo ve el futuro de la democracia colombiana? En riesgo. No puedo dejar de ser sincero, y no solo en Colombia. Mire lo que está pasando en Bolivia ya. La persecución a muchísimos de los que hicieron parte del gobierno anterior a través de una justicia politizada y una justicia que durante muchos años se fue montando para perseguir. Esto lo que genera es precisamente esos escenarios de marchitamiento de la democracia. Puede pasar en Ecuador, puede pasar en Perú, puede pasar en Chile, puede pasar en Colombia, puede pasar en Brasil, que son los 5 países, digamos, grandes que tienen elecciones en el próximo año, año y medio. Yo tengo serias preocupaciones, tengo una preocupación muy grande por lo que pueda pasar.
Afortunadamente en Colombia las instituciones son tremendamente poderosas y muy fuertes. Afortunadamente nosotros nos podemos ver en el espejo de Venezuela y creo que con las últimas declaraciones de uno de los líderes digamos, de este populismo del siglo XXI, los colombianos quedamos alertados sobre lo que puede pasar. Y pues en ese sentido a mí, a pesar de la preocupación que tengo por la democracia en el continente, lo único que puedo esperar es que seamos lo suficientemente maduros para entender que esas decisiones lo único que hacen es prometer o entregar el pan de mañana para llevarle a la mayoría de los latinoamericanos la pobreza del pasado mañana. Y que lo que vimos que sucede en Venezuela, el ejemplo que tenemos en cada una de nuestras calles, sea algo que lleve a nuestros ciudadanos a reflexionar sobre lo que es andar por ese sendero del populismo, que lo único que trae es pobreza. Pero sí, tengo preocupación, y tengo preocupación por la cantidad por la infiltración, por la capacidad de mover redes sociales y crear fracturas en la sociedad, algo en lo que muchos de los servicios de inteligencia de países del continente y de países extracontinentales están generando en la región. Y pues esa es otra parte de la labor que tenemos que hacer aquí en Estados Unidos, de alertar sobre esta intervención que es tan peligrosa para nuestro continente. Muchas gracias, embajador. Hay una pregunta acá que tiene que ver con el impacto de la pandemia. Hablan de que la pandemia ha producido recesión económica, en este caso para Colombia. ¿Cómo ve usted el impacto de la pandemia y qué piensa a futuro, cómo avanzará Colombia a futuro post pandemia? Pues el país empezó a recuperarse antes digamos, de la segunda de la segunda expansión de la pandemia, y ya la economía empezó a crecer, y empezó a crecer de manera muy, muy rápida. Entonces hay la esperanza de que ahora que volvamos a abrir la economía y que se está empezando a abrir, podamos definitivamente reversar este difícil momento que tiene la economía colombiana. Es una economía resiliente, es una economía que ha vivido momentos mucho más difíciles. Y es una economía que tiene una capacidad de crecer que inclusive dejó sorprendidos a los teóricos de la economía, que plantearon que el decrecimiento del año pasado iba a ser mucho mayor. No lo fue. El desempleo mucho mayor, tampoco llegamos a lo que ellos planteaban, y el arranque del crecimiento muchísimo más rápido y acelerado de lo que se esperaba. Lo que sí es cierto es que vamos a necesitar un par de años para recuperar lo perdido, pero con inversión extranjera, que es lo importante, y lo que estamos haciendo aquí en Estados Unidos para llevar a Colombia, especialmente en sectores nuevos de gran generación de empleo y con gran necesidad de mano de obra, como es el sector agrícola. Pues ahí yo creo que vamos a poder generar, digamos, un círculo virtuoso de crecimiento, empleabilidad. Y si usted tiene crecimiento y tiene empleabilidad, tiene gasto, y por lo tanto tiene más crecimiento, entonces eso acaba siendo un círculo virtuoso que es absolutamente necesario. Colombia las ha vivido peores, entonces yo soy optimista, pero no por ello dejo de ser realista, en el sentido de que la labor va a ser muy difícil y que se van a necesitar políticas serias, políticas que puede que de cierta manera no den el resultado al otro día, sino que sí sean políticas que de largo plazo nos lleven otra vez por un sendero de crecimiento económico permanente. Nada más peligroso que lo que se ha planteado en Colombia de empezar a imprimir recursos, que eso es lo único que produce, y ustedes lo ven ustedes en Venezuela, donde un billete no vale nada. Imprimir produce eso, que lo que usted gana trabajando con el sudor de su frente ya no sirva para comprar absolutamente nada. Por eso el único o el más grave error que podría tener país alguno de América Latina, y estamos seguros que Colombia no lo va a tener, es el de
el de pensar que imprimiendo billetes es como se soluciona una crisis de esta naturaleza. Esta crisis se soluciona con trabajo, con buenas políticas públicas, generando incentivos económicos para el crecimiento del sector privado y que este crecimiento sea el que finalmente absorba de nuevo la mano de obra que se necesita absorber para poder crecer a largo plazo y no pensar que en el corto plazo se solucionan las cosas con medidas como las que se han planteado en ese sentido de imprimir plata o de pedir grandes recursos de préstamo que después hay que pagar y que si usted no tiene una economía sólida son impagables. Por acá preguntan, embajador, que ¿cómo evalúa el proceso del TPS de los colombianos, para los venezolanos en Colombia, o la protección de los venezolanos en Colombia desde el momento de su aprobación a la fecha de hoy? ¿Cómo evalúa el proceso? Pues apenas está empezando, ¿no? Estamos aquí, montando todo el proceso y los procedimientos que se necesitan para hacer todo, digamos, ya todo el mecanismo de identificación. Y va a ser un proceso por etapas, pero lo cierto es que ya con esa decisión política, lo que sí se genera es que se abren las puertas para la empleabilidad, digamos, en muchos sectores de la economía de los hermanos venezolanos, y eso es una decisión que es tremendamente positiva. Puede que se demore un poco la identificación física, pero esto ya genera, digamos, mucho más tranquilidad sobre el futuro de ese 1.8 millones, o yo estoy seguro que van a ser mucho más venezolanos que hoy se encuentran en Colombia. Dice que hay una pregunta bien específica que hace José Ruz. Dice, ¿qué debe hacer una persona que tuvo que entrar a Colombia sin pasaporte, porque estuvo mucho tiempo esperando su derecho a un documento de viaje, o entró con un pasaporte sin un sello de la frontera? Todos esos son los mecanismos que en estos momentos se están ajustando precisamente porque entendemos que una crisis fronteriza y una crisis de migración como la que tiene Colombia necesita unas medidas que entiendan que no es que usted sale con sus papeles y el desplome de la institucionalidad venezolana ha sido de tal naturaleza que como ese caso hay cientos de miles que tendrán que abordarse de una manera, ¿cómo decirles?, flexible, pero también entendiendo que dentro de esa flexibilidad tocará irse adaptando a nuevas circunstancias que se den. Esto va a ser un proceso en el que vamos a ir aprendiendo todos, que creo que es lo importante, y en el que iremos entendiendo cuáles son los vacíos que tiene de pronto la reglamentación y cómo se debe arreglar la reglamentación para que pueda ser mucho más fácil digamos, la posibilidad de identificarse y de recibir el carnet digamos, de estancia temporal que es el que va a emitir Migración Colombia. Embajador, ya estamos terminando, digamos, la actividad por el tiempo. Quisiéramos pedirle algún mensaje final para, pues, todos los que nos están viendo de parte de la embajada, de usted, en su representación. Nada, lo primero es que seguiremos trabajando día y noche por acabar ese cáncer que es el populismo del siglo XXI en Venezuela. Que trabajaremos día y noche para lograr que allá se den unas elecciones libres y transparentes en donde el pueblo venezolano pueda finalmente decidir quién debe ser su gobernante sin presiones extranjeras, sin amenazas internas, sino con el libre albedrío, que es lo que debe reglamentar una democracia. Que ese cáncer hay que extirparlo, y hay que extirparlo de la sociedad venezolana, pero también de todas nuestras sociedades, porque es una amenaza latente que existe de aquí en adelante y que como un tumor puede reproducirse con muchísima facilidad. Y que desde la Embajada de Estados Unidos seguiremos trabajando con el embajador Vecchio muy de la mano por mantener Venezuela y la solución al problema venezolano como una prioridad en la política pública de los Estados Unidos y en la política exterior de los Estados Unidos. Las amenazas que tenemos son amenazas existenciales para la democracia del continente, que tiene como principal objetivo ese eje
o ese epicentro de extrema izquierda que quiere acabar con la democracia, tiene clarísimo que Colombia es el objetivo número uno. Y pues lo que sí tenemos claro es que si nosotros no logramos extirpar el cáncer de Venezuela, Colombia tendrá una amenaza existencial con 2.200 kilómetros de frontera. Pero acá desde la embajada cuenten con nosotros, estaremos permanentemente trabajando con ustedes y estamos muy contentos de que ustedes puedan ver que Colombia los recibe con los brazos abiertos y que seguiremos trabajando día y noche para lograr que Venezuela vuelva a ser un país estable, un país donde la gente pueda volver a vivir, pueda volver a prosperar, y no un país como lo es hoy, gobernado por mafias del narcotráfico, por mafias políticas, por mafias del oro ilegal, por mafias de la extorsión, por mafias criminales, que es en lo que hoy se ha convertido Venezuela. Muchísimas gracias, embajador. Le voy a dar la palabra a Alexis Ortiz para que cierre la actividad. Bueno, queridas amigas y amigos, realmente muy emocionados, muy agradecidos por haber podido contribuir a organizar y participar en esta jornada de diálogo con ustedes y con el embajador Francisco Santos. En nombre de Bienvenidos Venezolanos TV, les queremos decir que este evento va a ser editado correctamente, fielmente, y subido a todas las plataformas y enviado a toda la gente que se interese. Muchísimas gracias. La verdad es que conversar con el embajador Santos es un privilegio. Él es un colombiano, un latinoamericano de lujo. Que Dios y la Virgen del Valle lo guarden. Muchísimas gracias a todos.